figuras jurídicas de otros países para perfeccionar los juicios orales en materia penal en México. Dentro de la materia de Derecho Penal Comparado, impartida por el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, su servidor Jesús Fernando Verde Rivero, alumno de la Maestría de Ciencias Penales, impartida por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, UMED, cómo perfeccionar los juicios orales en materia penal en México. ¿Qué reformas interesantes advertimos en otros países que pueden ser introducidas a nuestra legislación para que, al aplicarlas, nuestro proceso penal pueda ser mejorado, enriquecido, perfeccionado? Advertimos lo siguiente. De Alemania, el artículo 362 del Código de Procedimiento Alemán prevé una revisión de la causa en perjuicio del acusado. Si una persona absuelta en el juicio confiesa posteriormente haberlo hecho, o se comprueba que hubo testigos falsos a favor del absuelto, se considera intolerable mantener el fallo absolutorio. En este tipo de casos, los motivos de la revisión de la causa son interpretados restrictivamente por ir contra la definitividad de la cosa juzgada y están regulados de manera cautelosa. También de Alemania procede la limitación a la afectación de algunos derechos fundamentales del ser humano, como el núcleo esencial de la persona, entendido este como el núcleo esencial inviolable de la vida privada. Caso concreto, la vigilancia acústica del domicilio. Esto en México ha sido ninguneado, sobre todo por los legisladores federales. Pero en Alemania se declaró al domicilio como un ámbito inaccesible para las investigaciones del Estado, como parte de la dignidad inviolable del hombre. De la legislación española vemos interesante la inclusión de la responsabilidad penal de las personas morales, debidamente restringidos los casos a contemplar. Para ello, a efecto de prevenir el lavado de dinero y sus implicaciones en organizaciones criminales altamente ofensivas para la sociedad. De Estados Unidos vemos posible adecuar la siguiente reforma. La posibilidad de dar al inculpado el derecho a escoger entre dos o más defensores, ya que en la práctica en México los procesados que carecen de dinero para pagar a un defensor particular, que son los más, se ven obligados a aceptar a un solo defensor público que es el único con el que cuenta el juzgado y que lleva muchísimos procesos él solo, lo que le impide preparar una adecuada defensa por más capacidad y ánimos que tuviera. Por ello creemos que es un derecho del inculpado la posibilidad de escoger entre dos o más defensores. Ese derecho en realidad no se tiene en México. Le dan lo que hay, si lo quieren, si lo aceptan, y si no, ni modo. Eso no es respetar el derecho a una adecuada defensa. Por ello creemos que se debe introducir esta posibilidad de que el inculpado tenga derecho a escoger entre dos o más defensores, incluyendo la posibilidad hasta de que sea un defensor particular pagado por el Estado con tarifas. Para ello tendría que regularse, obviamente.
de la legislación italiana. Italia, entre las leyes que regulan el sistema judicial en Italia, figura el Real Decreto 511 de 1946, que garantiza la independencia e imparcialidad de los jueces, y la Ley 195 de 1958, que regula el Consiglio Superiore de la Magistratura, la autonomía de gobierno, órgano de los jueces y fiscales. En México, sobre todo en las entidades federativas, se da la inexistencia en la práctica del Poder Judicial, ninguneado por el Ejecutivo en turno, sobre todo cuando el que gobierna es el partido hegemónico, quien lo hace finamente, obviamente, imponiendo su voluntad y consignas por encima del Estado de Derecho. Por ello es importante que se tome en cuenta esa regulación italiana, de modo que se aplique sin evasivas en nuestro país y que sea castigada toda infracción a la misma, recayendo la sanción directamente al gobernador en turno, quien sería el único interesado en violarla. Por supuesto, ya lo dijimos, esto lo hacen finamente, de manera que no dejan huella y solo en casos extremos atrapan chivos expiatorios. Eso es lo que tendría que evitarse para prevenir esa simulación de toda la vida que se ha dado en México. Eso urge, eso hace falta. Del mismo país de Italia, advertimos otro precepto muy interesante. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe al demandado la renuncia a la aplicación de la prescripción. Tras esta decisión, los que se dicen inocentes pueden pedir que el juicio continúe, aunque el plazo se ha agotado, con el objeto de probar su inocencia. Sin embargo, el juicio puede dar lugar a una condena de la parte acusada. Es decir, el inculpado al oponerse a que el juicio prescriba a su favor, a efecto de defender su honor, su reputación, no queda inmune a la posibilidad de que tenga al final una sentencia condenatoria, es decir, perjudicial para él, que pudo haber aprovechado la prescripción en su favor. Ese es el riesgo. Sin embargo, estaría en su derecho el inculpado y nos parece muy interesante adecuar esa reforma a nuestra legislación. Esta es una disposición interesante que debería incluirse en nuestro país para que quede claro si la acusación es calumniosa o no lo es, previendo las consecuencias en uno u otro caso. De la legislación de Chile tenemos que la víctima siempre tiene derecho a presentar las solicitudes y reclamos que estime pertinentes. Sin embargo, la decisión de realizar el cambio de un fiscal corresponde solo a la Fiscalía. Por ello, una solicitud de cambio del fiscal, fundada en una falta de confianza de la víctima en él, debe estar suficientemente sustentada en antecedentes concretos y técnicos que lleven a la conclusión de que es necesario el cambio del fiscal para el éxito de la investigación. Todo ello será analizado y evaluado por la Fiscalía a través de su respectivo fiscal regional. De esa disposición tomamos la idea de que la víctima pueda pedir en cualquier momento un cambio de fiscal. Ante la desconfianza
que le genera la actuación del que le fuera asignado. Hay cuestiones que estuvimos investigando pero no encontramos soluciones ni tratamientos procesales de los que puedan rescatarse preceptos que de manera indefectible plasme debidamente la regulación de las pruebas periciales, regulación de pruebas periciales y su sanción en caso de no ajustarse a la veracidad o por falta de profesionalismo, de buena fe, de probidad, de imparcialidad. La prueba pericial en México siempre ha sido un dolor de cabeza, no tan solo en materia penal, sino en derecho privado igualmente. El perito generalmente dictamina a favor de la parte que le paga. En el caso de las Procuradurías Estatales de Justicia, los peritos son corruptos y están a favor del que los soborna o del que su jefe institucional les ordena. Ese es un punto que permanece insalvable, con todas sus consecuencias nocivas para la sociedad y el fin del derecho procesal penal y del derecho en general. Por ello debe regularse debidamente la prueba pericial, prueba por prueba, en el sentido de que su regulación permita establecer con claridad los requisitos que deben cumplir, los puntos estrictos sobre los que debe recaer, los parámetros sobre los que debe tasarse, a efecto de que una pericial no sea la prueba fundamental en un proceso, sobre todo en casos de dudosa imparcialidad, que son los más, pues ocurre muy seguido que los jueces se apoyan en esos dictámenes para sentenciar, con lo cual el verdadero juez se convierte el perito que emitió su dictamen y el juez únicamente lo utiliza y se lava las manos. Se discute en alguna iniciativa de reforma en nuestro órgano legislativo nacional la posible autonomía del Ministerio Público con el fin de garantizar una procuración de justicia imparcial y separada de los intereses que se juegan en los poderes políticos. Es decir, para que dejen de existir perseguidos políticos según el interés del presidente en turno, siempre negado, obviamente, por el propio presidente. Y sin embargo, toda la sociedad sabe que así es. Por más que lo niegue y lo oculte el discurso oficial, presidencial. La medida resultaría sumamente importante, pero no es fácil en un país como el nuestro, especialista en simular, sobre todo en política. Vemos los ejemplos de organismos aparentemente autónomos. Comisión de Derechos Humanos, IFE, tribunales electorales, IFAI, hasta el órgano superior de fiscalización. Todos dejan mucho que desear cuando se analiza a profundidad su actuación. La falta de imparcialidad de los funcionarios titulares, muchas veces en detrimento de la institución, lo que a los funcionarios en turno no se ve que les importe mucho. Simplemente niegan, cobran altísimos sueldos y por ello se consideran subordinados al titular del Poder Ejecutivo en turno, quien obviamente no se mancha las manos y, como hemos dicho, no deja huellas. Por ello no es una tarea fácil, tan importante decisión que actualmente suena utópica. Dada la falta de profesionalismo y el grado de corrupción prevaleciente toda la vida en el Ministerio Público, y ni se diga
de la policía a sus órdenes. Por todo lo anterior, consideramos que estas son reformas que deben plasmarse en nuestra legislación para mejorar el derecho en nuestro país y los juicios orales. Muchas gracias.